cómo empieza nuestra parashá, hablando de un censo. Era prohibido contar el pueblo de Israel. Era una ofensa para el Eterno que alguien contara el número. Porque en el momento que un rey cuenta el número, como lo hizo David, Amelech, entonces él comienza a quedar tranquilo. Yo puedo hasta quedarme en la casa, pasear en la azotea del palacio, ver lo que me da la gana, porque somos bastante, lo he contado, y el enemigo son solo tanto. Y comienza a poner la confianza en el número y en la capacidad bélica. Y Hashem no quería que eso pasara. Quería que, ya sea que seamos solo 300, como en el caso de Gedeón, y el enemigo son miles y miles, o ya sea que sea al revés, como en el caso de Josué, que la ciudad de Ai era pequeñita y no necesitaba tantos soldados para conquistarla, y el pueblo de Israel era muy grande, que Josué hasta tuvo la idea de disminuir la gente que fuera a la guerra, pero confiando en los números, fue un fracaso. Y Gedeón, que fue solo con 300, pero confiando en Hashem, fue un éxito total. Entonces los números nos ilusionan. Los números hasta de las cuentas bancarias nuestras nos quieren hacernos sentir seguros. Cuando son muchos, pues cuando haya la devolución de, sacas aquí esta temporada buena, ¿no? Pero cuando son pocos, así mismo nos quieren hacer temblar nuestras piernas del terror de no tener para los biles, los mortgages, las rentas. Pero Hashem quiere que aprendamos a confiar en Él, sea cual sea la situación, porque Él es el que suple nuestra necesidad, el que nos da la victoria, el que defiende nuestra causa. No son los números. Además de esto, Hashem le había dicho a nuestros patriarcas que el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, sería como la arena del mar. ¿Quién la puede contar? Como las estrellas del cielo, ¿quién las puede contar? ¿Quién se atreverá? Entonces, insinuando de que nosotros somos incontables. Y es cierto que algunos se han atrevido a contar la población judía del mundo, y unos han dicho 35 millones, otros han dicho 50 millones. Ya he visto las dos versiones, pero me valgo de la versión de la Escritura que dice, son y continuarán siendo como las estrellas del mar. Porque aunque nosotros no las estemos viendo como las estrellas del mar, pero de Abraham para acá, ¿cuántas generaciones han pasado? ¿Cuántos han dormido como nuestro padre Abraham? Y están esperando el día que serán despiertos con la venida del Mashiach, que los muertos en el Mashiach resucitarán primero. Van a quedar boquiabiertos los que han contado, porque se sorprenderán con el número de la descendencia de Abraham, que es literalmente incontable. Y eso sin contar con todos aquellos que han perdido su identidad y que Hashem está trayendo de vuelta. Y que nosotros solo contamos después que Hashem trajo, pero el número grande está del otro lado, que todavía falta traer, ¿no es así? Baruch Hashem. Yo había salido hace muchos años a comprar unas fundas enormes de 50 kilos, si no estoy equivocado, de cemento. Y no había en el almacén que yo sabía hacer la compra. Entonces había un tráiler enorme cargado hasta arriba de sacas de cemento. Y un hombre con un balde aquí y otro balde aquí, lleno de palitos. Palitos bien hechitos, cortitos, todos del mismo porte. Y cuando el cargador sacaba un saco de cemento del tráiler y ponía en la bodega, él agarraba un palito y ponía allí dentro del balde vacío. Pasaba el otro,
él no contaba los sacos. Él sacaba y ponía otros palitos. Cuando vació todo el tráiler, entonces ellos vinieron acá y contaron los palitos. Y al contar los palitos, sabía cuánto cemento había pasado. Bueno, Hashem tuvo la idea de decirles, bueno, ustedes me van a contar medio shekel por cada persona. Entonces venía una persona, medio shekel. Y no contaban las personas. Venía, medio shekel, medio shekel. Medio shekel, medio shekel. Y el shekel de plata tenía que ser de una jera. Es decir, tenía que ser de un peso santo, kadosh. Eso indica que cada israelí era santo. Iba a ser contado por una fracción de plata y tenía que el peso ser santo, como el peso del santuario. O sea, había el peso del mercado y el peso del santuario. Del mercado, el vendedor no hacía que era menos, porque infringiría una mitzvah que dice que el peso debe ser correcto. Pero el peso del santuario era añadido, o sea, para que nunca alguien diera menos de lo que debiera dar. Ya como nosotros somos tan descuidados y tan ligeros cuando vamos a dar, ¿no? Ay, ¿cuánto gané? Tanto. Ay, póngale un cheque de tanto. No sea apresurado. Equivócate para más, pero nunca para menos. Pero acá nosotros no funcionamos así en el occidente, somos muy descuidados con esto. Pero vea que el shekel tenía que ser pasadito del peso, como el shekel que se usaba para la ofrenda del Eterno, que era uno pasado del peso y no falto del peso. Entonces, cada persona, entonces después ellos contaban los medios shekels, y si hay 1 millón, pues hay 1 millón de personas. Si hay 1 millón, entonces hay 500,000 personas. Si hay 2 millones, hay 1 millón de personas. Y así no contaba las personas, contaba el shekel. Y ese medio shekel servía también como kofer, usted sabe la palabra kofer que aparece aquí en la parashá, en hebreo, es una palabra derivada de Kippur, de Yom HaKippurim, de expiación. Es como, por ejemplo, aquella ofrenda servía de expiación por el pecado de haber sido contado el pueblo. Pero ahí había algo interesante. Es que nosotros no éramos contados, el pueblo de Israel no era contado por un shekel, sino por medio. Es decir, que para que nosotros seamos enteros, nosotros necesitamos andar a 2. Tenemos que vivir en comunidad, ¿entendió? Entonces, nadie, y otra cosa, el rico no daba 2 shekels. Un shekel, es que un shekel era poco dinero, era una fracción que cualquiera podía dar. El pobre fácilmente daría medio shekel. Y al rico entonces con mayor facilidad, pero estaba prohibido dar más. Y este mensaje nos llega para decir que nadie vale más que nadie delante de Hashem. Que delante del Eterno todos valemos igual. Por ejemplo, ese ahora es americano. Yo no soy, pero para el Eterno valemos igual. ¿Entendió? Para el país, pues es más importante. Entre yo y él me manda sacando a mí. Si tiene que sacar de uno de los dos. No, a veces uno piensa, porque tiene más dinero, no vale más que su hermano que no tiene tanto. Todos valemos igual. Así que cuando usted mire a su hermano, jamás, diga conmigo, jamás, lo mire por encima de los hombros. Mírelo cara a cara, a sabiendas que él vale igual que usted delante de Hashem.
Amén. Pero les había prometido antes del servicio de Torah que quería hablar solo sobre dos cosas, Y una es el Shabbat y la otra es el becerro de oro o Egel Azav. Nuestra parashá, como ya fue dicho aquí, habla de varias cosas. Pero una de ellas es el Shabbat. Y hay un versículo que nosotros siempre cantamos, que está en el capítulo 31 de esta parashá, versículo 16. Verá que la parashá empieza con el versículo 11 del capítulo 31, hablando del medio shekel. Ya cuando llega en el versículo 16 dice, Veshamru bnei Israel et Shabbat. Eso es la canción que nosotros cantamos aquí. Veshamru bnei Israel et Shabbat. Lasot et Shabbat le dorotam britolam. O sea, y guardarán los hijos de Israel el Shabbat por sus generaciones. Es decir, que este versículo, cuando cantamos estas bendiciones en Shabbat, el Erev Shabbat y en el Shabbat por la mañana o por la tarde, debemos saber, considerar que estamos cantando algo bíblico, algo que procede de la boca de Hashem. La superioridad de la Torá reside en que ella no fue simplemente inspirada, ella fue dictada. Es importante saber esto. En esta semana, o desde hace 2 semanas, yo me he escuchado comentarios, y buenos comentarios, porque aunque yo no compartía 100% la idea del comentario, pero estos comentarios nos sirven para que reflexionemos y veamos dónde estamos parados y establezcamos pilares para nuestra fe y sepamos por qué, en quién hemos creído y por qué creemos como creemos. Cuando cantamos, debemos entender que estamos cantando cosas santas. Los que tienen el poder, digamos, de la halajá, de añadir canciones a la liturgia judía, sinagogal, ellos son muy celosos en afirmar que solo se puede ofrecer canciones a Hashem si la canción está escrita en la escritura. Otras canciones muy bonitas y bíblicas, y no son antibíblicas, desde luego, no deben ser. Pero nosotros somos más tolerantes y nosotros sabemos si nuestra canción alaba al Eterno, nosotros la añadimos. Sin embargo, no quitamos, tratamos de no hacerlo, las cosas que están escritas. El Brit Hadashah y los libros de los profetas y los salmos y los escritos como Reyes y Crónicas fueron inspirados por Hashem, pero la Torah fue dictada a Moshe. ¿Y cuál es la diferencia, hermano? Es que cuando Hashem inspira a una persona a escribir algo o algún mensaje, la persona lo va a escribir con la cultura que tiene. Por ejemplo, Kefas, Pedro, dice que Rav Shaul escribió cosas muy difíciles de entender que los indoctos, los que no tienen el nivel académico de Rav Shaul, no entienden y torcen para su propia perdición. ¿Por qué? Porque Rav Shaul escribió lo que escribió con la cultura que él tenía, la capacidad cultural, el conocimiento del idioma, etcétera, que él tenía. Pero Pedro escribió la misma inspiración con palabras más simples. Ahora imagínense si Hashem hubiera inspirado la Torah a Moshe.
Moshe fue criado toda su vida dentro del palacio. Entonces sería un peligro porque Moshe iba a escribir con la cultura que él tenía. Entonces Hashem dijo, escribe ahí esto. Así ha dicho Hashem. Ahí lo que Hashem dijo, él iba escribiendo. Esta es la superioridad de la Torah. Cuando cantamos Veshamru Bnei Israel et Shabbat, la sot et Shabbat bedorotam, le dorotam brit olam, y guardarán los hijos de Israel el Shabbat por sus generaciones. Estamos cantando aquello que Hashem, no Moshe. Moshe fue solo el que escribió lo que Hashem dijo a Moshe que nos transmitiera. O sea, fueron palabras que salieron del mismo corazón del Eterno. No tiene ninguna influencia de la cultura de Moshe. Así, en nuestra tradición, cuando alguien que ha guardado el Shabbat, que se ha identificado con la Torah, deja de existir, deja ese mundo, ¿sabe cómo dice? Alach leolamo. Cuando los cristianos allá afuera dicen, el que en vida fue, ahí ya uno ya sabe, no está más en vida, pasó para la muerte. La cristiandad buena dice así, pasó para el Señor. Pero en la cultura hebrea, vaya aprendiendo, ya que usted se ha vuelto a sus raíces. Entonces, si usted hubiera vuelto, si usted fuera hijo de cubano, nacido en los Estados Unidos, y ahora va por primera vez a Cuba, vuelve a sus raíces, usted tiene que aprender a tomar el café tinto, ese grueso, que un poquito así le pone despierto todo el día, ¿no? Pero si usted ha vuelto a la raíz de su fe, vaya aprendiendo también cómo funcionan las cosas acá, ¿no? No es que pasó para el Señor, no es que en vida fue, no. Alach leolamo. Diga conmigo, alach leolamo. Él partió para su mundo. ¿Cuál mundo? El mundo que él construyó mientras estaba viviendo. ¿Entendió? Cada uno de nosotros estamos construyendo nuestro futuro en la eternidad. Y depende de lo que estamos construyendo, nosotros vamos a pasar para esta construcción. Es simplemente, Alach leolamo, quiere decir, él partió para su mundo. ¿Cuál mundo? El que él estuvo construyendo aquí, pues, entre nosotros. A mí me consta que guardaba Shabbat, me consta que tenía un talit, que usaba kippah, venía al templo, que vivía la Torah, Alach leolamo. Ahora, en realidad, Alach leolamo es como decir así, usted sabe que el Shabbat es parte de un plan de redención, ¿no es así? No es un capricho del Eterno que no nos quiere dejar guardar el domingo. No, es parte de un plan de redención. No es que estamos en pie de guerra contra cristianos que insiste con el domingo, el primer día de la semana, el día del Señor. El día del Señor es el Shabbat. Es el único día que Él santificó de los 7. Entonces dice que aquí, cuando nosotros guardamos Shabbat, nosotros estamos construyendo el Shabbat que viene allá después que nosotros partimos de esta vida. Es así como interpretan la Torah estos sabios de quienes tanto se habla en los sermones de las sinagogas cada Shabbat o cada vez que están enseñando Torah. Es así como antes, durante y después de Yeshua se entendía. Porque ¿qué es el reino mesiánico? Que hablan tanto
del que habla tanto los judíos mesiánicos y los judíos tradicionales. ¿Qué es el milenio del que tanto habla el cristianismo? Son 1000 años que viene ahí en el que el Mashiach va a reinar. Nosotros insistimos por fe y por convicción de que ese Mashiach que va a reinar 1000 años se llama Yeshua, que ha venido como siervo sufriente y volverá como rey triunfante para asumir el reinado del mundo entero. Y sabemos muchos detalles sobre ese periodo, porque todas las naciones tendrán que celebrar Sukkot, y el que no celebre Sukkot no va a llover donde ellos. ¿Y qué es ese milenio? Sino los 1000 años que vienen después de los 6000 años. Entonces nosotros estamos en el 6º milenio, en el 5778, y falta poco para que sea 79. Nosotros estamos cerca del 7º milenio. Es decir, cerca de que aparezca el Mashiach y establezca Jerusalén como sede de su reinado mundial, y habrá shalom sobre toda tierra. Y es más, cuando nosotros decimos Shabbat Shalom, vea que casi no decimos domingo Shalom, lunes Shalom, pero decimos Shabbat Shalom. Algunos hasta domingo dicen Shabbat Shalom, hasta miércoles dicen Shabbat Shalom, ¿no? Pero ¿por qué decimos Shabbat Shalom? Porque el Shabbat, queremos Shalom para todos los días. Hasta saludamos Shalom, 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 Shalom. Porque queremos Shalom todos los días. Pero el Shabbat es especial. Ese es indiscutible. Shalom es parte del Shabbat. Y Shabbat es parte del Shalom. Pero eso refleja ¿qué? Refleja el milenio que viene ahí. Si usted preguntara a un rabino de esos, de metro de barba, tzitzías en las orejas, sombrero negro, terno, jaqueta negra, pantalón negro, y no quiere decir que usted no pueda vestir jaqueta negra, pantalón de vistas, pero si usted le ve a uno así y le dice así, dígame en lo mínimo de palabras posible, ¿por qué usted no cree que Yeshua es el Mesías? Y él dice así, no trajo shalom. El que venga traerá shalom. ¿Por qué? Porque la shalom que Yeshua trajo fue entre nosotros y el Eterno. No fue una shalom social. Cuando de eso se trataba el tema, Yeshua dijo así, ¿no pensáis que yo he venido a traer paz? Yo no he venido a traer paz. ¿De qué paz estaba hablando? De la paz social. Porque la paz entre el hombre y Hashem, esa sí vino trayendo y nos dio y tenemos, amén. Gracias a la obra que él realizó. Pero como esa paz no es del todo, no es general, es individual. La paz que yo tengo con el Eterno y la paz que usted puede y tiene y debe tener con el Eterno. Entonces, ellos dicen, esa no se ve, entonces no trajo paz. ¿Por qué? Porque cuando el Mesías venga, en el concepto e interpretación de ello, traerá paz sobre, hasta los animales van a salir afectados por la paz. Que dice que el cordero servirá de almohada para el león. ¿No es así? Que el león que es carnívoro se convertirá en herbívoro, ¿no? Vegetariano, y ya no va a comer carne, y el cordero pues va a quedar satisfecho, ¿no? Entonces todo eso dice que el niño va a meter la mano en la cueva del escorpión y el escorpión le hará nomás cosquilla, no lo va a picar. ¿Por qué? Porque el Mesías va a traer paz sobre toda la tierra, paz social. Este va a ser el Shabbat que nosotros vamos a disfrutar
y el Shabbat que yo y usted estamos construyendo aquí abajo. Si seguimos construyendo este Shabbat, entonces cuando nosotros partamos de aquí, cada uno de ustedes con 120 años, si deseo yo, ¿no? Que sea. Así que hay cantidad, hermano, tranquilo, ¿no? Y a mí también me falta otros 60. Apenas llegué a la mitad. Entonces, nosotros estamos construyendo. Ahí van a decir así, ¿y dónde está fulano? Ualah leolamo. ¿Qué quiere decir esto? Partió a su mundo. ¿Cómo que a su mundo? Sí, al que él estuvo construyendo entre nosotros durante todos estos años que le conocemos. Entonces, ¿sabe lo que dice el Talmud? Y no lo voy a exaltar ahora, no. Simplemente es bueno saber lo que dice, porque sabemos cosas que son a veces absurdas. Y yo una vez leí una cosa absurda, que nadie puede creer, que nadie puede aceptar, que nadie puede admitir, por más rabino que sea y por más ortodoxo que sea. Eso está escrito en el Talmud. Ahí yo conseguí abrir el Talmud y fui a la cita del Talmud donde estaba escrito, para ver si estaba escrito realmente. Y estaba tachado y estaba escrito así, esto no aplica hoy. Entonces, pues, me quedo con la Torah escrita porque todo eso aplica. Amén. Porque esto tiene una interpretación y una aplicación lógica para hoy. Pero el Talmud dice cosas muy interesantes, que hay que tomarlo en cuenta. En el Talmud está escrito que todo aquel que respeta el Shabbat es como el que cumple toda la Torah. Eso está escrito. Y como que tiene un poquito de sentido. Y todo aquel que profana el Shabbat es como si hubiera profanado toda la Torah. Entonces, hermano, eso está demasiado, hermano, está medio difícil de entender. Estos sabios parece que se pegaron mucho vino cuando escribieron eso, hermano. Pero piénsalo bien. Si vemos el Shabbat como parte del plan de redención, entonces la cosa se pone seria. Porque el Shabbat no es solo el séptimo día de la semana. El Shabbat es el séptimo milenio el que viene después de 6,000, desde que el hombre fue puesto en la tierra y cayó en pecado. Hashem ha venido trabajando para redimirlo, para levantarlo, para levantarle la cabeza a ese hombre y perdonarlo y proveer para él redención, para que en el Shabbat milenial él pueda descansar. Y bueno, y si yo fuera a apelar para la opinión de Rav Shaul, que es un rabino pues que nosotros le tenemos cierto aprecio, un buen aprecio, porque de entre todos los rabinos y especialmente de entre todos los discípulos de Gamaliel, hasta el momento parece ser el principal de los discípulos de Gamaliel que terminó reconociendo a Yeshua como Mesías. Entonces, pues la opinión de él para nosotros es importante. Y él, escribiendo a los romanos en el capítulo 7, versículo 12, dice así: ¿qué quiere decir esto de que la ley, es decir, la Torah, es santa y la mitzvah es santa? Esto significa que si la Torah es santa y el mandamiento, la mitzvah, es santo, entonces el Shabbat también es santo, porque es parte de las mitzvot que están allí y parte de la Torah. ¿Entendido? Y Rav Shaul dijo así: porque sabemos que la ley, la Torah, es espiritual, pero yo soy carnal. Y él dice, porque entonces cuando dice que la ley es espiritual, entonces está diciendo que el Shabbat no es solamente algo físico, algo
un día a la semana, no, es algo espiritual. Nuestra tradición como pueblo de Israel dice que hay 2 templos en los cuales nosotros nos reunimos. El que está edificado en el espacio, aquí, que podemos medir su dimensión, y el que está edificado en el tiempo. El templo que empezó ayer con la puesta del sol y terminará hoy con la puesta del sol, que se llama Shabbat. Es decir, que si una persona pasa toda su vida en busca de lo espiritual y solo usa el mundo físico para elevar su neshama, su alma, entonces, después de que va de este mundo físico, su alma va a reconocer el mundo espiritual venidero, que es completamente espiritual, y corre a abrazarlo. La frase "a través de generaciones" es interpretada por esto, porque él construye aquí y después él se va a la eternidad para abrazar aquello. Entonces, en resumen, el Shabbat es más que un día a la semana. Un día que yo puedo decir, es Shabbat, me voy, el otro no. ¿Qué pasaría entonces en el proceso de la construcción del Shabbat eterno que viene ahí, donde nosotros queremos entrar? ¿Cómo se dará? Retrasamos nuestra construcción. Diga para el hermano que está cerca de ti, construye tu Shabbat. Algún día vas a pasar a tu mundo, al mundo que estás construyendo. Bueno, luego nuestra parashá nos lleva al becerro de oro. El becerro de oro, el famoso becerro de oro, ¿no? En el capítulo 32, Moshe, en la opinión de los que se quedaron abajo, se cansa, se tarda, como dijo el hermano. Subió y se tarda. Y el pueblo, o parte del pueblo, desde luego, algunos cabecillas le reclama a Aarón que les construya un becerro. En primer lugar, nosotros debemos pensar, interpretar, y ser honesto, interpretar que ellos dijeron así cuando ya construyeron el becerro: mañana, dice Aarón, haremos fiesta a Hashem. Hablando de que como ya está construido el becerro, mañana haremos fiesta a Hashem. O sea que ellos no trataron de reemplazar a Hashem por el becerro. El becerro vino para reemplazar a Moshe. Pero sin embargo, o sea, fue lo que inspiró los que tuvieron la nefasta idea de construir un becerro de oro. Porque, y le atribuyó a los dioses que nos sacaron de Egipto. Ellos dijeron los dioses, usaron la palabra Elohim para describir quiénes les habían sacado representaba más de una divinidad. La palabra Elohim, cuando se refiere a Hashem, debe ser interpretada como el Dios completo, que tiene todo, que más de una forma de, o sea, ¿ah? Sí, poder, o sea, mucho más cosas, la pluralidad del poder de Hashem. Pero cuando la palabra Elohim se refiere a las divinidades, son muchos dioses, como los dioses que fueron derrotados allá en Egipto. Entonces, ellos iban a hacer fiesta a Hashem y construyeron un becerro porque Moshe no venía, como para reemplazarle a Moshe.
Entonces no le gustó a Hashem porque idolatría es idolatría, sea quien estén queriendo reemplazar. Pero para entender bien por qué murieron 3,000 personas y por qué Hashem quiso destruir todo el pueblo de Israel y empezar todo de cero desde Moshe, hay que entender una cosa. Yo creo que ustedes entiendan eso, es la primera vez que voy a decir esto aquí. El pueblo de Israel ha cometido todo tipo de pecado. Es más, nosotros tenemos que hablar con sinceridad y con inclusión. El pueblo de Israel hemos cometido todo tipo de pecado e iniquidad. Pero hubieron 4 pecados que fueron los principales. 4 pecados que involucró todo el pueblo, que el castigo le cayó sobre todos. Hubieron pecados que el castigo cayó sobre el individuo. Hubieron pecados que el castigo cayó sobre la familia, como el caso de Acán, que vino trayendo los lingotes de oro y trajes, y toda su casa pereció por causa de aquel pecado. Pero eso no es lo peor que le puede suceder a alguien que cometa un pecado de esto. Es que cometa un pecado que todo el pueblo de Israel tiene que ser aniquilado por aquel pecado. Y uno de los grandes pecados que trajeron consecuencia generalizada fue el pecado de nuestros padres Adán y Jafá, Adán y Eva. Y las motivaciones de cada uno de estos, el otro pecado fue el pecado de los espías, porque todo el pueblo de Israel tuvo que peregrinar 40 años en el desierto. Y murió toda una generación adulta que salió de Egipto y entró en la tierra de Israel, en Eretz Israel, solamente la generación nueva. Y hubo un otro pecado, que fue a veces me acuerdo, el pecado de la venta de Yosef. ¿Por qué? Porque todos los hermanos participaron en la venta del uno. Entonces, en la hora del castigo, ¿quién tenía que ser castigado? Toda la descendencia de todos los hermanos. Todos fueron a parar en Egipto y terminaron esclavizados en Egipto. Es decir, que si no hubieran vendido a Yosef, la historia podría haber sido otra. Y no quiero poner mi imaginación para volar, porque si la pongo, podía ser hasta que hubiera hambruna en todo el mundo y hasta el faraón tuviera que ir a la casa de Jacob para conseguir comida. Todo podía suceder. Es solo una idea ligera. No pasó eso. Pero como vendieron a Yosef, están pagando todos. Pagaron todos. Y ahora ha surgido un rabino, ¿cómo se llama ese rabino que habló de este tema? Ariel Cohen, que reúne multitudes de judíos. Él no es mesiánico, él reúne, da conferencias. Es el Billy Graham de los judíos, ¿no? Y él da conferencia allá y viene a dar conferencia a Miami también. Ya ha venido por acá. Y una de los argumentos que le usa es: estamos pagando hasta hoy por haber vendido un hermano nuestro, refiriéndose a Yeshua, porque vendimos a él nosotros, porque fue Yehudá también que hizo, ¿no? Nosotros leemos y Judas vendió, fue Yehudá. En hebreo es Yehudá.
vendió a Yeshua. Y nosotros, y el pueblo de Israel está pagando. Estamos en la diáspora, todos. En el año 125, Roma expulsó lo que quedó de los judíos allá. Todos, fuera de su tierra. Y todo empezó ¿cómo? Con haberlo vendido a un hermano. Todo el pueblo de Israel está pagando. Entonces el rabino trata de motivar a los judíos, arrepiéntanse de ese pecado. Tenemos que volver en Teshuvá, de arrepentirse. El asunto es que no sabe que el arrepentimiento va a incluir la aceptación de Yeshua como Mashiach, que se va a dar, porque lo verán y lo reconocerán como el que fue traspasado y lamentarán no haberlo aceptado antes. Llorarán como quien llora. De las dos cosas peor que puede pasar en la vida de un matrimonio es perder el primogénito o perder el unigénito. Y lo van a aceptar y se va a cumplir lo que dice Rav Shaul: todo Israel será salvo. Entonces vea, ese es un pecado. Ahora el otro pecado, el cuarto, es el pecado del becerro de oro. Que Hashem dijo: Moisés, tu pueblo que tú sacaste de Egipto, ya Hashem ya los tenía excomungados. Tú ves que Hashem dice: mi pueblo que es llamado por mi nombre. Y cuando se porta mal, tu pueblo, Moisés. Así que portémonos bien, hermano. Portémonos bien. No, portémonos bien. Pues bien, este pueblo es de corazón demasiado duro. Yo lo voy a exterminar a toditos y voy a empezar todo de parte tuya. Aunque no fue exterminado, pero el pecado que habían hecho le llevó a Hashem a la intención de destruir todo. 4 pecados grandes. Ahora, cada uno de ellos fue cometido en una época diferente. Cada uno de ellos fue cometido por una motivación distinta. Cada uno de ellos trajo consecuencia general. Pero el pecado del becerro incluyó todas las motivaciones del pecado de Eva y Adán, del pecado de vender el hermano. Y el otro, ¿cuál era? El pecado de los 10 espías. Vamos a ver, vamos a pensar. ¿En qué se parece el pecado del becerro con todos los demás pecados, los 3 anteriores? El primero fue lujuria. Y el hermano dejó aquí bien claro que lo del becerro también implicaba lujuria, ¿no? Ay, aquello que brilla en los ojos. Ay, aquello que parece ser rico y que, ay, me gusta y yo quiero. Y aquello que, desesperadamente. Lujuria. Lujuria. El otro, el de vender a los hermanos, que era celos. Celos. También el pecado del becerro de oro incluía celos. ¿Por qué? Moisés no viene. Ya estaban queriendo reemplazarle a Moisés. Entonces, qué buena hora. Vamos a aprovechar que no viene. Vamos a reemplazar de una vez. Porque le tenía celo. Ya habían dicho: ¿acaso solo tú puedes servir a Hashem? ¿Acaso todos nosotros no somos santos también? ¿No? Y el pecado de los 10 espías, los rabinos llaman el pecado de la falsa imaginación. Hasta tiene una palabra bien interesante para la falsa imaginación, que ellos la llaman de koach a medamé. No. El poder de la imaginación. También lo llaman de kitnot mujim, mente pequeña. Porque no puede ver lo que Hashem está haciendo y perecen del miedo. Cuando los 10 espías entraron en la tierra de Canaán,
Ellos quedaron sorprendidos que había funeral por todo lado. ¿Se puede imaginar? Usted entra en una ciudad, todas las casas están con funerales. Ahí sabe, en el reporte, ¿sabe lo que pusieron? Esta es una tierra que se traga a sus habitantes. Porque habrían cueva para poner cadáver. Pero resulta es que Hashem se había ido adelante y mandó una plaga para disminuir la población, para que se les facilitara a ellos conquistar. Pero la mente pequeña no daba para entender esto. Sino que se imaginaba que la tierra comía a la gente. Y otra cosa, nosotros somos como langostas delante de estos hombres. Por más que ellos tengan 2,10 metros o 2,20 metros y yo tenga 1,76, no quiere decir que yo soy una langosta. No estoy tan lejos, tal vez un poquito más tenga de mí, pero no como langosta. Pero la mente pequeña me hace sentir una langosta delante del tipo que solo porque es un poquito más alto. Es alto, pero no son dos. Soy pequeño, pero no soy medio. No es así. Hay que pensar. La mente grande tiene que pensar. Él es grande, pero no son dos. Es uno solo. Yo soy pequeño, pero no soy medio. Soy entero. Soy uno. Y luego tuvieron terror. Y cuando llegaron, no podemos. Pero si Hashem había dicho que sí podía, yo les voy a entregar en sus manos. No podemos. Entonces, y lo mismo tuvo el pueblo de Israel cuando construyó el becerro. ¿No? Y todavía tuvo más que Eva, porque tuvo lo de Eva, tuvo los celos, tuvo digamos, la lujuria de Adán y Eva. Imagínense, hermano. Había un árbol acá de la vida. Había un árbol acá del conocimiento del bien y del mal. Andando más un poquito, había un árbol de ¿cómo es el que usaron? Higos. Una higuera. Yo solo estoy hablando de 3 árboles, pero todos los árboles daban fruto en aquel tiempo. No es como hoy, nosotros tenemos árboles solo para la sombra a veces. En aquel tiempo de todo árbol daba fruto. Sin embargo, ellos se apasionaron por el del conocimiento del bien y del mal. Cualquier agradecido de Hashem dice, me voy a sentar debajo del árbol de la vida. O me voy a... Solo se acordaron que había un árbol de higuera después que ya habían metido la pata. Ahí fueron en esa, tiene unas hojas medias grandes, da para hacer un traje. Y hicieron ese traje para comparecer delante de Hashem. Y dice, eso no es suficiente. Y eso que la hoja de la higuera tiene 5 puntas, uno para cada libro de la Torah. Eso no es suficiente. Si usted no circuncida su corazón, no venga para acá que es solo que Torah, 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 Torah. Usted necesita más que eso, tiene que volver en Teshuvah. No me venga con el cuento que no me convence. Ahí Hashem tuvo que hacer un sacrificio para poder vestirlo. Bueno, lo cierto es que el becerro incluía el miedo de los 10 espías, la imaginación, o sea, el miedo de los 10 espías, la imaginación, de los 10 espías, los celos de los hijos de Jacob, la lujuria, ¿no?, de Adán y Havá, incluía todo esto. Es decir, que la sobreestimación y el mal, y cuando mal entendimos los valores de los líderes, podemos caer en la idolatría. Fue lo que el pueblo de Israel se imaginó y cayó. Que Hashem nos bendiga.